presentando al doctor Fernando. Él tiene mucha experiencia en flebología, ha hecho diplomados en flebología y lipoliogía, en cuidado integral de heridas y osteotomías de eliminación de la Sociedad Mexicana por el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas. Está avalado por la UNAM, hizo un diplomado de ultrasonido vascular venoso del Instituto Mexicano de Flebología, avalada por el IPN. En el 2019 también realizó un diplomado de manejo integral de pie diabético de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, avalada por la UAPCO. Él es profesor del Instituto Mexicano de Flebología y es conferencista en múltiples foros relacionados a la flebología, así como en heridas crónicas nacional e internacional. Él es coordinador de cursos y congresos y diplomados relacionados a varices y heridas. Entonces, tenemos ya al doctor Fernando. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La Facultad de Medicina está muy feliz de tenerlo aquí en esta ponencia. Vamos a continuar. Bienvenido, doctor. ¿Me escuchan, doctora? Se oye muy bien, doctor. Se escucha muy bien. Gracias, doctor. ¿Me puedes habilitar como anfitrión, por favor? Ya, doctor. Gracias. Me disculpo por el ruido, pero voy a tratar de que se escuche y cualquier intervención, por favor, doctora Nancy, me la hacen saber. Sí, Bien. doctor, gracias. De hecho, si usted gusta, en cualquier momento puede pausar para preguntar. Les voy a hablar sobre úlcera venosa. Esos son los temas que vamos. Gracias, doctora. Esos son los temas que vamos a ver ahorita. Como definición, una úlcera vascular es una lesión elemental con pérdida de la sustancia cutánea producida por alteraciones en la circulación que afecta a las extremidades inferiores. Habitualmente se localiza en el tercio distal. Son úlceras crónicas que generalmente son mayores de 6 semanas. Algunos dicen que no duelen, pero sí duelen y tienden a la recidiva, ¿sí? De acuerdo a la Unión Internacional de Flebología, la definición de insuficiencia venosa crónica son los cambios que son producidos en las extremidades inferiores como por la hipertensión venosa prolongada. Eso va a provocar que tengamos hiperpigmentación, eczema, dermatitis por éstasis y por último la úlcera. La úlcera venosa es una patología muy frecuente y genera unos gastos considerables por lo costoso que es, porque deteriora la calidad de vida de nuestro paciente, porque influye en la capacidad laboral y consume muchos recursos médicos. Esta es la clasificación de la última que estamos revisando en el 2020, que es la clasificación CEAP, es la clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica. Y les soy honesto, la clasificación es muy amplia y generalmente por fines prácticos nada más la dividimos en la clasificación de la CEAP, lo utilizamos la C, en donde la C, el 0 es varices que no son visibles, y de ahí se van incrementando la patología hasta la última, que es lo que nos toca en este tema, que es la C6, que es la úlcera venosa activa, o bien C6R, que es una úlcera venosa que es recurrente. Como verán en esta diapositiva, la úlcera venosa ocupa entre el 1 y el 2% dentro de la clasificación C6, y de ahí
los cambios dérmicos que se incluyen entre de la C3, que es el edema, a la C5, está en un 8%. Varices tronculares son un 30% en la población. 70-80% de la gente vamos a tener solamente de varices. Sintomatología que se presenta. Dejamos de escuchar, Todo doctor. eso va a influir para que Ah. presente más sintomatología. Y aquí hay un... Doctor, se cortó. Unos segundos más, se tuvo que volver a conectar el ponente, ya está aquí. Gracias. Una disculpa, pero está fuera de mis manos esto que se vaya a internet. No sé hasta dónde me quedé, doctora Nancy. Esto no lo vimos ni lo escuchamos, doctor. Yo creo Bueno, que ok. más atrás. Entonces, me regreso un poquito. Entonces, a la sintomatología de las varices, como ustedes saben, son En la pesantes. pirámide dice de Ok. sea. Pues ahora deja que se... Aquí, Sí, doctor. bueno, ok. Entonces, bueno, a grandes rasgos, en esta pirámide nos dice que... déjame ver cómo puedo hacer un apuntador. Aquí. Del 1 al 2% de la población va a presentar una úlcera venosa, el 8% de la población va a presentar cambios dérmicos ya, las 3 es edema y las 5 son úlceras cerradas, el 30% va a presentar varices tronculares, en donde decimos que tienen CEAP2, y el 70 hasta el 80% de la población va a tener un CEAP1, que son telangiectasias, las arañitas, ¿sí? Y solamente un 20% de la población va a ser sana, es decir, no va a tener varices. Y ahora, pues no le puedo cambiar. Ya, ahora ya se quedó pintado eso, no sé cómo quitárselo. Bien, y la sintomatología que se presenta en las varices son pesantes, calambres, piernas inquietas, y eso se va a presentar principalmente al final del día. Sí, principalmente al final del día, el paciente siente calambres, y que se mejora mucho cuando sube los pies, o bien en la noche hasta un 36%, o las personas que estuvieron mucho tiempo paradas, por ejemplo, cocineras, por ejemplo, taxistas que están mucho tiempo sentados, por ejemplo, enfermeras, médicos, etcétera, tienen más posibilidades de que presenten hasta un 42% de la sintomatología. Y en el verano, porque también se asocia a la vasodilatación por el calor. Hay factores de riesgo con mayor asociación, que son los factores genéticos. Hay un gen que se codifica para que se presenten más varices, y entonces
o bien las úlceras, entonces tendríamos que dentro de nuestro interrogatorio preguntar si hay alguna familiar que haya presentado varices. Es el COX-2, me parece que es el que se presenta. La herencia, traumatismos directos y a mayor edad, mayor presencia de varices. Factores de riesgo con moderada asociación, el sexo femenino por la asociación con las hormonas o los receptores hormonales que presentan las venas, el número de embarazos, las ingestas de hormonas, la obesidad, estatura elevada y que esté mucho tiempo sentado o parado. Factores con un nivel bajo, el sedentarismo, estreñimiento y prendas ajustadas. Bien, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, vamos a dar la anatomía del sistema venoso. El sistema venoso, voy a señalar, no, voy a señalarlo. Aquí en esta parte está el hueso y en esta parte está la piel, ¿sí? Entonces, lo que está cercano a la piel es el sistema venoso superficial, lo que está adentro del músculo es, o bien, mejor dicho, por debajo de la fascia, es el sistema venoso profundo y el sistema venoso de perforantes, que es el que comunica el sistema venoso superficial con el profundo. El retorno venoso entonces viene desde la planta venosa o la suela venosa de Leyars. De ahí cada vez que nosotros hacemos una compresión o cada vez que pisamos, exprimimos la sangre de la planta del pie y de ahí sube al arco dorsal del pie y empieza empieza en la parte medial la safena mayor, que es la que va a discurrir hasta caer en el callado, en el callado safenofemoral, porque va a caer en la femoral. Y después está por otro lado la safena menor, que va entre los gastrocnemios, y también va a caer a nivel del hueco popliteo. Y de ahí tenemos las venas del sistema venoso profundo, que van a ser 2 venas por cada arteria. Son la tibial anterior, tibial posterior, la peronea, y a nivel del hueco popliteo, se unen todas para transformarse en la vena femoral y de ahí irse para arriba. Entonces recordemos que la sangre siempre va a ir de afuera hacia adentro y quiero quitarle esas rayitas que están ahí, de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, ¿sale? Bien. Entonces, hay factores que nos ayudan a mejorar o favorecen el retorno venoso. A esos los llamamos factores centrípetos y se encuentra, les repito, desde la planta venosa de Leyars. ¿Sí? Cada vez que nosotros pisamos se comprime la planta y de esa manera se exprime, por decirlo de alguna manera. La vis a tergo, que es la diástole que hace el corazón, cada vez que hace la contracción muscular también de la bomba de la pantorrilla. Y otro de los mecanismos que influye es las válvulas, que tienen un mecanismo antirreflujo. Es como lo que está presentándose en la imagen. Cada vez que nosotros tenemos una contracción de los gastrocnemios, la sangre se impulsa para arriba, abre las válvulas y cuando quiere retornar, esas válvulas, cuando están competentes, se cierran y entonces ya no permite el retorno, ¿sí? Y bien, otro de los factores que nos favorece cuando tenemos respiramos de manera adecuada también por la aspiración que hace el diafragma, a eso se le denomina como vis a fronte. Ahora, hay factores que nos dificultan el retorno venoso, que denominamos como factores centrífugos. Aquí la persona, mientras
más alta, más le va a costar llegar la sangre desde la planta del pie hacia el corazón, ¿sí? Entonces influye aquí la fuerza de gravedad, la viscosidad de la sangre, entonces en patologías hematológicas también influye cuando hay aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, en obesidad, en tumores o en embarazos, o bien enfermedad torácica como EPOC, asma, que tienen que estar constantemente, no hacen una adecuada inspiración o tienen constantemente tos, también va a influir en la dificultad en el retorno venoso. Mira, aquí les muestro cómo es importante ver al paciente cómo está deambulando, pedirle que haga movimientos del tobillo para ver qué tanto se mueve ese pie, porque va a influir en que no tenga una adecuada curación. Por ejemplo, en el paciente que está a mi derecha, es un paciente que tiene obstrucción del sistema venoso profundo y tiene úlceras bilaterales. Entonces, estas son úlceras postrombóticas, ¿sí? Este es uno de los mecanismos cuando tenemos la falla valvular. Cuando fallan estas válvulas de contención, entonces va a favorecer el retorno venoso. Les mencionaba que hay que explorar la marcha, hay que ver patología de las columnas o patología de las extremidades y revisar el abdomen, que también nos puede provocar que tengamos alguna obstrucción y eso tengamos la dificultad en el retorno venoso. Una de las partes importantes en donde está afectando la úlcera venosa es el endotelio venoso. El endotelio va a tener unos pelitos en su interior que se le llama gluco o glicocális, ¿sí? Esa es una foto en microscopía electrónica y cuando esos pelitos se ven dañados porque hay una hipertensión venosa, entonces esos pelitos en la imagen de arriba es una vena sana en donde la sangre está discurriendo de manera normal y en la parte de abajo vemos cómo hay una dilatación de las venas porque hay una hipertensión venosa. Entonces, esa hipertensión va a provocar que disminuya la cantidad de los pelitos que se llaman glicocális y eso va a permitir que tengamos aumento de la permeabilidad y entonces vamos a favorecer la fuga de líquidos y proteínas. Por eso a los pacientes se les edematizan las piernas, ¿sí? Este es otra forma de tratar de explicarlo. En la imagen de mi izquierda, la arteria va a proveer de nutrientes, de oxígeno, hacia la arteriola. Ahí va a dejar sus nutrientes y va a recoger en la vénula, va a recoger los productos de desecho para llevárselo a la vena, a la circulación. En la imagen de la derecha, si ven, empezamos en la parte de abajo, tenemos una presión de la presión venosa, entonces eso va a impedir que tengamos un adecuado flujo de la arteriola hacia la vénula, eso va a provocar que tengamos fuga de líquidos, va a provocar que tengamos edema y eso va a disminuir todavía más la microcirculación y entonces vamos a favorecer a que tengamos unos shunt arteriovenosos antes de tiempo y entonces esa parte se queda sin oxígeno, sin nutrientes y pues por ende pues solamente busca un pretexto para que esa zona se muera y entonces es cuando presentamos una úlcera. Entonces, a manera de resumen, tenemos una lesión en la pared del vaso sanguíneo y entonces vamos a favorecer que tengamos fuga de líquidos y eso presenta edema. Vamos a favorecer que tengamos fuga de eritrocitos, se rompen los eritrocitos y eso va a pintar a través de la hemosiderina, va a pintar la piel como se ve en la imagen de arriba y se le denomina como dermatitis ocre. También vamos a favorecer la filtración de proteínas y cuando toquen esa parte van a sentir unas zonas duras, fibrosas. Entonces, eso es porque tenemos un edema duro que es por infiltración de proteínas. Y vamos a también infiltración de leucocitos y va a favorecer a una inflamación.
Y todo eso en conjunto se le va a denominar como lipodermatoesclerosis y eso va a provocar que tengamos alteraciones en el flujo capilar e isquemia local y úlcera. Bien, esta es otra forma de explicarlo, pero bueno, me salto para decirles entonces que también se denomina como la úlcera venosa como una enfermedad inflamatoria, porque en este artículo menciona que las úlceras que no han sido tratadas exhiben altos niveles proinflamatorios de citocinas, de interleucinas, de factor de necrosis tumoral alfa y de interferón. Y a los pacientes que se les usó terapia de compresión, en donde hicimos que disminuyera la hipertensión venosa, eso va a favorecer a que disminuyan los niveles de citocinas proinflamatorias y disminuyen para favorecer el cierre de la úlcera. Entonces, una parte muy importante, yo creo que toral, en el manejo del paciente con úlcera venosa es la compresión. Bueno, pero para hacer una compresión, perdón, doctora Nancy, no sé si es el mismo grupo que vimos el tema de índice tobillo-brazo. No, doctor, ellos, es una sesión de los jueves, los que Ok, ustedes nos hicieron el favor es el del diplomado. Ujú. ok, sale. Entonces, para así explicarlo. Cuando nosotros les decía yo en la diapo anterior que uno de los tratamientos muy importantes para hacer, necesitamos hacer compresión, pero para hacer compresión en pacientes, requerimos saber qué tanto tiene alteración en la en insuficiencia arterial. Y primero, bueno, antes de esta prueba, necesitaríamos valorar los pulsos medios y el tibial posterior. El que está señalando ahí con el Doppler se llama tibial posterior. Entonces, si tenemos dudas en cuanto a la palpación de los pulsos o no los percibimos, el siguiente paso sería el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo nos va a dar una idea de cómo se encuentra la circulación arterial. Entonces, ahí lo que hacemos es poner un manguito de baumanómetro y después de ahí lo vamos a insuflar, como cuando tomamos la presión arterial. Se insufla y de ahí hasta donde dejes de escuchar la presión y de ahí subes 20 milímetros de mercurio para arriba más y después lo dejas y hasta cuando se escuche el primer sonido que es la sístole, de ahí empezamos a tomar la medición. Aquí no nos interesa la diástole como en la presión normal cuando tomamos en el brazo. Les pongo un video para que vean cómo se realiza esta prueba. Es una prueba muy sencilla que se llama índice tobillo-brazo. Se insufla 20 milímetros más arriba, lo retiramos y lo mismo vamos a hacer en el brazo. Ahí. Lo mismo vamos a hacer en el brazo. Bueno, entonces no sé si se escuchó, pero la idea era que sí. Entonces, la prueba se llama índice tobillo-brazo. Nos sirve para saber cuál es la presión del tobillo y compararla con la presión en el brazo. Se supone, cuando nosotros tenemos un paciente en el cúbito dorsal, vamos a tomarle la presión del pie y tiene que ser igual o similar a la presión en el brazo. Es decir, si tenemos 120 en el pie, vamos a tener 120 en el brazo. Y si dividimos 120 entre 120, pues nos va a dar 1. Obviamente hay un poco de variaciones. Entonces, si tenemos entre 0.9 a 1.29, pues es un índice tobillo-brazo normal y entonces no había ningún problema para poder hacerle un sistema de compresión. Y de ahí si tenemos un 0.9 punto 8 a 0.9, tenemos ya una enfermedad arterial leve y a partir de la 0.5, 0.7 ya es una enfermedad arterial moderada y en el 0.5 este paciente seguramente ya tiene muchísimo dolor porque no le está llegando sangre al pie. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos una presión más alta en el pie,
que en el brazo, entonces vamos a inferir que esas arterias están muy calcificadas y por ende no permite que el baumanómetro lo comprima y se va a escuchar más fuerte, ¿sí? Pero tampoco quiere decir que sea mejor, quiere decir que esas arterias están calcificadas. Pero bueno, resumiendo, entre normal y leve, nosotros podemos aplicar un sistema de compresión con confianza. Otra de las herramientas muy útiles en el caso de nosotros que nos dedicamos a esta rama de la medicina es el transiluminador, que nos va a servir para hacer un mapeo y tener una idea de cómo vamos a hacer nuestro procedimiento. Pero la verdad, el estándar de oro en el manejo para hacer diagnóstico de úlcera venosa en la enfermedad venosa es el ultrasonido Doppler. Entonces, cuando ustedes soliciten realizar o manden a pedir un ultrasonido Doppler, solamente te pediría que dijera en dónde o con quién se van a hacer, porque muchas veces la exploración del paciente con enfermedad venosa se tiene que hacer, como ven ahí, de pie, porque de esa manera vamos a ver las dilataciones, vamos a ver los reflujos, vamos a ver si hay alguna otra alteración, vamos a ver la anatomía, ¿sí? Pero si acostamos al paciente, esas venas se colapsan y ya no las vamos a ver. Entonces, como sugerencia, cuando soliciten realizar un ultrasonido Doppler de miembro pélvico derecho con el paciente de pie, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una úlcera venosa? Pues relativamente es fácil. Vemos al paciente, tiene, como ven ahí, en el malleolo interno está una úlcera, tiene varices, y en la imagen de mi izquierda es tiene dermatitis ocre, tiene una configuración de de botella de champán invertida. Entonces, pues dices, lo ves y dices, pues es una úlcera venosa, o sea, ya está hecho el diagnóstico. Entonces, para hacer una evaluación de nuestra úlcera venosa, tenemos que medirla. Se mide lo largo más largo y lo ancho más ancho y se multiplica por una constante que es 0.785 para que nos diga cuál es el área que tenemos y la siguiente valoración, volvamos a medir nuestra úlcera y vamos viendo si no va mejorando y se va incrementando el tamaño o bien si va disminuyendo su tamaño. Otra de las formas que tenemos que hacer es aparte de medirla, pues también podemos tomar cultivos, pero esto es muy raro, ¿sí? El cultivo de la úlcera venosa es muy raro. Es más, te llega una úlcera venosa, tendrías que valorar si realmente tiene datos de infección para para que le tomaras cultivo de antimograma. La verdad, y no todos, quizá uno de cada 100 pacientes en úlcera venosa, yo realizo cultivo, ¿no? Generalmente no se realiza cultivo. Entonces, mira, esta gráfica está interesante porque las causas de úlcera en las piernas en el Reino Unido dice que el 70% de los pacientes va a ser úlcera venosa. De ahí el 5% va a ser arteriales y el 20% van a ser úlceras mixtas y el 5% van a ser por alguna otra causa. Entonces, si te llegan de 10 pacientes, a 7 les vas a tener como una úlcera venosa. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Sin embargo, a veces nos metemos en duda y tenemos que sospechar que puede haber algún otro tipo de úlceras y tenemos que conocerlas. Son muchísimos tipos de úlceras, pero les voy a mencionar las más frecuentes y la localización más frecuente de las úlceras arteriales se encuentra en la parte anterior de la pierna, en el malleolo interno, en el calcáneo, en los dedos o en el dorso del pie. Esas son las localizaciones más frecuentes que se presentan como úlcera arterial. La úlcera neuropática se puede presentar en cualquier lugar donde haya roce, principalmente de calzado. Aquí les presento la localización más frecuente. La localización más frecuente en la úlcera venosa es el malleolo interno. En el externo,
o en la parte posterior o circunferencial es menos probable, pero sí se presenta, ¿sí? Hay que sospechar también de algunas otras, como les decía, es el 5% de todas las úlceras que se pueden presentar, y como son las úlceras vasculíticas, son de una isquemia secundaria a los tejidos, son úlceras muy dolorosas y son úlceras que su diagnóstico tiene que ser a través de biopsia. Por ejemplo, en esta paciente, dicen que es bueno, ¿cómo era el dicho? Que es bueno aprender de los errores, pero es mejor aprender de los errores de otro. Entonces, esto fue un error mío, en donde yo vi una paciente, tenía varices, tenía dermatitis ocre, esas manchas blancas también son características de la úlcera venosa. Y dije, pues yo cuando la vi, dije, pues la localización es adecuada para una úlcera venosa, pues dije, es úlcera venosa. Y la empecé a tratar como tal y resulta que se abre más. Y, y pues no estaba tratándose de manera adecuada, entonces no estaba avanzando como yo quisiera, y entonces el siguiente paso es tomarle una biopsia. Y entonces ahí nos salió una vasculitis leucoplasmocitaria, y pues entonces el manejo cambió radicalmente, le dimos esteroides y esa úlcera cerró. Esta no es tan frecuente, es más frecuente la calcifilaxis en los pacientes con enfermedad renal crónica. Se presenta una arteriolopatía calcificante, urémica, se calcifica la capa media de las arteriolas y presenta úlceras necróticas. Pioderma gangrenoso, afortunadamente no es tan frecuente, son úlceras de borde violáceo, son dolorosas, su tejido se asocia principalmente a alguna otra enfermedad autoinmune, como a artritis reumatoides, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o un mieloma, y tiene el fenómeno de patergia. Necrosis lipoídica es una enfermedad rara, afortunadamente, es una dermatitis granulomatosa crónica e idiopática, o sea que quién sabe por qué es, a pesar de que se presente con asociación en pacientes con diabetes. Sin embargo, cuando tú controlas tu glucemia en los pacientes, la úlcera no mejora, ¿sí? Entonces aquí el tratamiento son con antiagregantes plaquetarios, con esteroides. Aquí sí se usa la cámara hiperbárica. Otro tipo de úlceras inmunológicas puede estar dado en pacientes con polio, con artritis reumatoide, como ya lo habíamos mencionado, con la enfermedad de Wegener, pacientes que presentan hipertensión arterial también descontrolada, pueden presentar una úlcera específica, enfermedades leucocitoclásticas, enfermedades hematológicas. Esos pueden, incluso enfermedades hematológicas como la drepanocytosis, talasemia, trombocitopenia o policitemia vera, nos puede sospechar, porque el paciente te llega con una úlcera y entonces habría que sospechar que puede haber otras causas. Síndrome de antifosfolípidos, paciente femenino principalmente con tromboembolia autoinmune adquirida y que tiene asociación a fenómenos trombóticos, no solamente venosos, sino también arteriales, y pérdidas fetales frecuentes. Bueno, también hay úlceras que nosotros las hacemos, ¿no? Como cuando tenemos unos adhesivos muy fuertes que lesionamos al paciente, entonces eso le decimos como una MARSI. Las úlceras de Marjolin son deformidades neoplásicas en una úlcera crónica, son úlceras crónicas que se presentan en quemaduras antiguas. Úlceras asociadas a neoplasias malignas, úlceras después de radiaciones, úlceras que se presentan con... Ay, ¿qué pasó? Perdón, me salí. Martorell es una úlcera que se presenta con hipertensión arterial no controlada. Son muy dolorosas, pero estas sí
le controla su hipertensión arterial y eso se controla. Aquí les doy un tip, si no quieren ir a trabajar un rato, entonces pueden hacerse una úlcera. Entonces este paciente se hace una úlcera, generalmente se encuentra en sitios accesibles a los pacientes o para la mano del paciente. El paciente se hace una lesión y después llega contigo a la curación y vuelve a estar igual y vuelve a estar igual. Entonces, si está sospechando en que puede ser una úlcera autoinfringida, pues, bueno, aquí les doy el tip que me dijo una amiga, una cirujana. Dice, mira, yo le pongo la curación, lo que le vaya yo a poner, le pongo ahí la fecha, mi firma y no remover. Si se remueve, usted se da de alta y no le voy a dar incapacidad y se cierran las úlceras. Úlcera facticia. Úlceras por presión o lesión por presión. La dermatitis por éstasis o el eczema, también asociada a hipertensión arterial, venosa, hipertensión venosa, generalmente en pacientes viejitos, presenta mucho eczema. Y la literatura nos habla que cuando no tenemos avance o mejora de nuestra evolución de nuestro paciente, entonces sugieren biopsia de los bordes y del lecho si el paciente no ha mejorado de 3 a 6 meses. Bien, entonces, ya que hicimos diagnóstico, ya sabemos que es una úlcera venosa, ya le hicimos un ultrasonido y confirmamos que tiene reflujos, entonces el siguiente tratamiento lo vamos a dividir en 4, ¿sí? Uno de ellos es tratamiento local, después el farmacológico y por último vamos a hacerle alguna intervención que ahí vamos a prevenir la recidiva. Entonces, dentro del tratamiento local, yo les invito, porque esto es muy, muy amplio y no me voy a poder detener en todo, pero sí les voy a dar una repasadita. Y si no, bájate este artículo que es la implementación del Timers. Sí, antes era el Time, ahorita ya le agregaron la R y la S, en donde primero vamos a ver bueno, me gusta presumirlo porque es mi primer paciente que yo vi cuando estudié heridas hace algunos años, en donde pues le quitamos esa costra, le pusimos su bota y a las 4 semanas ya había casi cerrado. Entonces, por eso me gusta presentarlo. Y entonces, regresándome a la T, lo que tenemos que hacer es eliminar el tejido no viable y por eso este paciente mejoró porque le quitamos el tejido que no le servía, lo eliminamos y para eliminarlo tenemos muchas estrategias. Para hacerlo podemos hacer con bisturí, con hidrobisturí, con ultrasonido o con la pura gasa, ¿sí? O bien le podemos poner larvas. O sea, hay muchas formas de eliminar ese tejido para que después de ahí ya nos vayamos a controlar la infección. Y después de controlar la infección, les repito, si ven un tipo de úlcera así, la verdad, esta úlcera no va a cerrar con antibióticos. O sea, su tratamiento en sí no es el antibiótico. Es quitarle la costra, es limpiarle la herida y después de ponerle una compresión, ¿sí? Porque la verdad, muchos de mis pacientes que llegan referidos les han dado ceftriaxona 10, 15 días y no cierra la úlcera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento no es que esté infectado, sino es que tiene una hipertensión venosa. Entonces, les repito, primero vamos a quitar el tejido, después vamos a controlar la infección, después vamos a controlar la humedad y para controlar o disminuir la humedad podemos aplicar, como lo están haciendo aquí, un drenaje linfático manual, es decir, eso lo hacen mucho los terapeutas, ¿sí? Y que si te interesa poder hacer este tipo de drenaje, pues hago un paréntesis, vamos a tener un congreso de heridas en Huatulco y uno de los talleres que va a venir la presidenta de la CONLEI, viene de Puerto Rico, va a dar este taller de drenaje linfático manual, ¿sí? Del linfedema. Entonces, me regreso al tema. Tenemos que favorecer el drenaje linfático. Podemos poner lo que ven ahí de rosita que se llama kinesiotape, ¿sí? Para que favorezcamos el fluido, la salida de la linfa,
¿sí? Y podemos disminuir la cantidad de exudado que tiene este paciente. Después de la M, bueno, aquí me detengo específicamente en el tratamiento para la úlcera venosa para disminuir la linforrea, que es lo que moja, que es lo que escurre el paciente, es con el vendaje. Ahorita retomo ese punto. Después vamos a ir a ver la evolución del borde, de los bordes perilesionales. Entonces, los bordes son los que nos van a decir, va bien tu paciente porque ya se ven rositas. Ahí lo que el texto dice que el progreso de los bordes epitelizados es un indicador fiable y predictivo de la cicatrización. Es decir, tú ves una úlcera y ves que ya empezó a tener bordes rositas, quiere decir que ya se está epitelizando, que ya está avanzando y que vas por buen camino. En cambio, si ves bordes que están macerados, que tienen costra, que tienen resequedad y no está avanzando, pues entonces algo está pasando con tu curación que no está avanzando la herida. Hay que ver, bueno, y para avanzar los bordes, ya que tienes una úlcera como la que ves en la parte de arriba, pues entonces ya podemos aplicar ciertas cosas para acelerarlo, como colágenos, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, ingeniería de tejidos que ahorita hay muchísimos y muy caros, por ejemplo, el que menciona ahí de Epifaz, es cultivo de queratinocitos, Membracel, o bien injertos de autólogos, pues que le quitas un pedacito de piel en otra parte del paciente y se lo pones ahí para que cierre más rápido la herida. Aquí el inconveniente, y muchos de los pacientes me han dicho, no, doctor, en lugar de tener una herida voy a tener 2 heridas, no, ni más. Búscale, hazle lo que quieras, pero haz otra cosa para que esa herida cierre. Entonces, incluso hay piel de cadáver, o hay muchas otras cosas para ya hacer el cierre de la herida. También depende de las posibilidades de cada paciente. Y bueno, ya para Alzheimer le agregaron la reparación y la regeneración, que es estimular la actividad utilizando ciertas moléculas. Podemos utilizar el plasma rico en plaquetas, podemos utilizar células madre, etcétera, pero ya es como para favorecer que se regenere más rápido. Y por último, dentro del timers, es los factores sociales que tenemos que también valorar la situación social, si entiende el paciente que le estás diciendo, si entienden los familiares qué es lo que debe de hacer el paciente, porque dice, como es una herida, que no camine, que no haga nada, que no cocine, que no haga nada. Y no, en el caso de la úlcera venosa en específico, sí se le recomienda hacer actividades, sí se le recomienda deambular, porque de esa manera, ¿se acuerdan dentro de las diapositivas de la anatomía o de la fisiopatología, en donde veíamos la imagen de las válvulas que se abren? Pues entonces, parte del tratamiento que le tenemos que hacer al paciente es que camine para que mueva los gastrocnemios y favorezca el retorno venoso, ¿sale? Entonces, para ahí, nuestro trabajo es educar al paciente y educar al familiar y vencer ese sistema de creencias que tiene. El uso de apósitos específicamente en el manejo de la úlcera venosa, como dice la literatura ahí, sí se utiliza para preparación del lecho de la herida, pero de ahí en fuera no ha mostrado ningún beneficio utilizar cierto tipo de apósitos especiales o de plata o etcétera en la úlcera venosa como tal. No son tan útiles. Aquí vuelvo a repetir, el tratamiento estándar es la compresión. Tampoco uno de los terapias muy buenas es la terapia de presión negativa. Sin embargo, en específico en el tratamiento para la úlcera venosa, no hay pruebas que se deba de utilizar como tratamiento primario. Definitivamente le vas a tener que dar medidas higiénicas a tu paciente y eso es mejorar la alimentación. Y estos que están aquí en pantalla, estos alimentos son los que contienen más flavonoides y que van a favorecer el retorno venoso. Elevación de los miembros pélvicos cuando el paciente esté acostado, o bien favorecer a lo que son el ejercicio y evitar el calor. Bueno,
Dentro de las medidas higiénicas, en lo personal, en mi consultorio tengo impreso estos ejercicios que son los que le regalo al paciente para que pueda estar haciendo actividad en su domicilio y explicarles. Yo les pongo, por ejemplo, el ultrasonido Doppler y les comprimo el gastrocnemio y ven cómo se mueve la sangre, y entonces explicarle que estos tipos de ejercicios son ideales para que empiecen a favorecer el retorno venoso. Mira, aquí es una imagen de cómo se encuentra la clasificación SEAP, la SEAP 1 hasta la SEAP 6. Y esto es importante porque dependiendo de la severidad de la enfermedad es como vamos a elegir la compresión, ¿sí? Si tienes la clase 1, que es SEAP 1, pues es una compresión leve, que la verdad la compresión leve no nos va a servir de gran cosa. De ahí la que más utilizamos es la clasificación 2 o la moderada, la compresión moderada, que es de 20 a 30. Y ya cuando tenemos una úlcera o cuando tenemos edema, ya utilizamos un 30-40 o incluso puede ser una 40. El segundo punto, como ya mencionábamos, es la terapia de compresión. Doctora Nancy, ¿cómo voy en tiempo? Porque no sé, no Sí, sé cómo doctor, voy. está ¿Vamos muy bien, bien? doctor. De hecho, ahorita pues todavía puede tener tiempo para preguntas y respuestas. Tenemos tiempo hasta las 12 del día, entonces el tiempo No, que pues usted. sí. Gracias, Está doctor. bien. Vale. Entonces, la compresión como tal es una terapia muy importante, pero hay que utilizarla de manera correcta. Como se ve en la imagen, esta paciente dice, no, es que como me apretaba como hacía calor, entonces me hice ese tipo de compresión, ¿no? Y pues no, como ven ahí hasta marcada la chancla se encuentra, ¿no? Entonces, si es utilizada de manera correcta, nos va a favorecer a la úlcera, perdón, al cierre de la úlcera venosa, pero sí puede tener de manera incorrecta, puede retrasar la curación, puede causar más dolor, incluso puede hasta perder la extremidad. Aquí hay una imagen donde vamos a ver los diferentes tipos de vendajes que tenemos. Y en el mercado vas a encontrar demasiado, ¿sí? Esta es una idea nada más. Porque hay vendajes inelásticos, hay vendajes elásticos, hay de vendajes de corta y de largo estiramiento. Los vendajes inelásticos son obviamente no, o los de corta tracción, son vendajes que no se estiran y que nada más van a envolver a la pierna. Entonces, como que no tiene lógica, ¿no? O sea, ¿para qué pongo un vendaje que no aprieta? ¿Sí? Bueno, este tipo de vendajes se utiliza mucho en úlcera venosa y principalmente también cuando hay enfermedad arterial periférica asociada. ¿Por qué? Porque no va a haber una compresión constante. Esta, como ven en la primera imagen, va a incrementar su presión únicamente cuando el paciente deambula. Ahora bien, en la imagen de en medio, la compresión dual, aquí hay una combinación de un vendaje inelástico y encima le ponemos un vendaje elástico. Y entonces sí va a mantener una compresión tolerable para el paciente, pero se va a incrementar más cuando el paciente deambule, cuando haga movilización compresión de los gastrocnemios, va a incrementar la compresión y va a favorecer el retorno venoso. Sin embargo, lo que no recomendamos tanto son los vendajes elásticos o de esos Leroy que son de muy largo estiramiento. Entonces, esos no los recomendamos porque van a tener una compresión constante, incluso en trabajo o en reposo van a tener una compresión. Bueno, esta es una bota de un vendaje inelástico. Como ven ahí, no se está estirando, solamente se desenrolla en la pierna, ¿sí? Es un vendaje que está empapado con óxido de zinc. Es una pasta seca que le tienes que decir al paciente que tienes que realizar ejercicio. Déjamelo, lo callo para que no hablemos los dos. Entonces,
Este vendaje únicamente va a funcionar cuando el paciente deambula, cuando el paciente no está en cama, porque si está un paciente en cama o en reposo no le va a servir, solamente va a traer una bota cara ahí y no les va a servir de nada. Bueno, una característica que tiene es que lo vamos a dejar hasta 8 días. Entonces, toda esa secreción se va a acumular, va a oler feo y hay que hacérselo saber al paciente, porque si no, puede ser que vaya con alguien más y de, híjole, ya se le echó a perder, eso ya se le pudrió y no es así. Así se maneja la bota de oro. El doctor Fernando Vega, el que les iba a dar el tema, es el presidente del Instituto Mexicano de Flebología y él tiene una venda de óxido de zinc, pero además la impregna con cumarina y tiene algunas publicaciones en donde mejora la curación con este tipo de bota. También utilizada más en pacientes con eczema, porque son vendas que contienen calamina, pero son vendas inelásticas o de corto estiramiento y que lo pueden utilizar, y los había mencionado que en el eczema está asociado a hipertensión venosa y en pacientes de edad avanzada, y entonces podemos utilizar este tipo de vendajes. Bueno, estos son ejemplos de utilización de bota de una con cumarina. Y hay otros tipos de compresión, por ejemplo, la compresión neumática intermitente, que son unas bolsas que se están inflando, tienen cámaras, son de 4, 6, 8 cámaras y que se van inflando y desinflando de manera paulatina, o como si hiciéramos un drenaje linfático, y esto nos va a generar una presión desde 30 hasta 80 milímetros de mercurio y nos va a facilitar el drenaje linfático como tal y disminuir el edema. Otros sistemas, que los menciono, sí están disponibles, incluso aquí en Oaxaca lo hemos puesto, pero la verdad son caros. Aquí está uno de mis pacientes, se lo está poniendo, él solo se lo pone, le enseñas cómo ponérselo y listo, ¿no? Ya no son, bueno, en comparación con la dificultad que se tiene para ponerse una venda elástica, en comparación a eso, sí es práctico para el paciente. Otro tipo de sistemas que es el Coban o es un vendaje cohesivo, también es bueno para la cicatrización de la úlcera venosa, pero como son de alto estiramiento, ahí sí te recomendaría tener cuidado a la hora de ponerlo. Bueno, este es un ejemplo de cómo lo pusimos. Este tiene una fractura, no es una úlcera venosa, tiene una fractura, y le pusimos un vendaje y encima de eso le pusimos su Coban, y después de ahí le pusimos unos kinesiotape para dirigir la linfa hacia los ganglios. Muy importante en el manejo del paciente, bueno, yo creo que en todos, es que eduquemos a nuestro paciente, que le expliquemos el objetivo de mantener un vendaje, porque no sé si les ha pasado, le ponen alguna curación, le ponen un vendaje y llega a la siguiente curación y ya sin el vendaje, y desde ¿qué pasó? Me lo acabo de quitar, ¿sí? Entonces hay que explicarle el objetivo y al paciente, educarlo a él y al familiar. Bueno, esta es una imagen en donde generalmente es de una autora que se llama, una dermatóloga de España, Elena Conde, en donde ella hace estos dibujitos, en donde llega el paciente, perdón, la enfermera, le dice, ¿sabes qué? Hay que ponerle compresión. Y dice, pues el paciente, no, yo no, yo paso. Y la enfermera pues dice, ok, no hay pedo, digo, no hay bronca, ya no le pone la compresión. Pero recordemos que el estándar de oro en la úlcera venosa es la compresión. Entonces, el manejo actual de la úlcera venosa es disminuir la presión venosa distal. Los fármacos, hay fármacos que podemos utilizar, sin embargo, como menciona ahí, no hay pruebas suficientes para apoyar en forma global la eficacia de los flebotónicos para la insuficiencia venosa crónica. Sí, se ha sugerido que los flebotónicos tienen cierta eficacia sobre el edema, pero su relevancia clínica aún es incierta. Se los
comparto, se los comento, son las benzopironas, que son las cumarinas, lo que utilizamos mucho, la diosmina con esperidina, el extracto de Ruscus saculatus, ginkgo biloba y el dovecilato de calcio. Son muchos medicamentos que se pueden utilizar, pero ninguno como tal tiene suficiente apoyo científico. Lo que sí tenemos que hacer, como ya les mencionaba, entonces tenemos que quitar el reflujo y hasta ahorita, pues lo que estamos utilizando es eliminarla, el reflujo de las venas que estén afectadas con diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, está la esclerosis líquida, la esclerosis con espuma, la esclerosis guiada por ultrasonido. Podemos hacer cirugía, podemos hacer láser, radiofrecuencia y de los más frecuentes, los más nuevos que son el MoCA y el cianoacrilato. ¿Sí? Obviamente vamos a tener que utilizar nuestros aparatitos como el transiluminador para hacer el manejo, y este es un ejemplo de cómo está haciendo una ecoesclerosis con FUAM. Entonces, está viendo cómo con ultrasonido, se lo repito, en la imagen del ultrasonido va a ver cómo está entrando la aguja, llega a la vena, para, ya que esté en la vena, pues va a disparar el esclerosante. Ahí se pasó un poquito. Y de los tratamientos quirúrgicos se encuentra la cirugía convencional, que es meter como se ve aquí en la imagen, déjame ver si lo hace, ajá, se mete stafenotomo para literal arrancar la vena, ¿sí? Se amarra en el tobillo, como se ve en la imagen de en medio, y después de ahí se retira la vena. Es una cirugía que ya está en desuso, ¿sí? Pero se puede seguir utilizando en algunos lugares, o puede ser ligaduras de algunos troncos que están siendo afectados, o bien la extirpación de las venas, bueno, a través del stripping, como ya les había comentado, que es arrancarla, o otros que son, como son, lo menciona aquí abajo, las terapias endovasculares, como ablación endoluminal a través de láser, a través de radiofrecuencia, que son mecanismos para quemar la vena, ¿sí? Vamos a deshabilitar la vena, como se ve en esta parte de aquí abajo. Se mete el láser, se calienta la sangre calienta el endotelio y lo elimina. Bueno, este es el láser. La radiofrecuencia es el mismo mecanismo, ¿sí? Está la mini flebectomía, que es como se ve en el video que están percibiendo. Son incisiones muy pequeñas, en donde solamente se quitan tramos pequeños. No requieren incisiones después de la cirugía. Este es el que se está utilizando actualmente, se llama MoCA, o es mecánico o obstructivo. Hay dos actualmente aparatos que se pueden utilizar. Este es una marca. Este se llama Cleriven. Lo que va a hacer es lesionar el endotelio. Va lesionando el endotelio y va retirando esta cosita que va dando vueltas, y al mismo tiempo, como ven en la parte de abajo, tiene una jeringa, va poniendo un esclerosante para que haga doble mecanismo. Bueno, me faltó ponerles aquí uno que utilizamos más con el doctor Vega, que se llama Flebogrif, que son como unas garras que van, valga la redundancia, desgarrando el interior de la vena, y al mismo tiempo se va pegando el esclerosante para que esa vena se colapse y se disfuncione. ¿Por qué? Porque ya vimos con ultrasonido que no tiene, ya no tiene esa función del retorno venoso, y entonces está teniendo un reflujo.
tratamiento complementario que les decía es la terapia física descongestiva, que tiene que ver con el drenaje linfático manual. Este drenaje va a mejorar la función de la bomba muscular, va a mejorar la función perfusión percutánea y va a mejorar la funcionalidad del sistema venoso y por ende va a mejorar la sintomatología, va a favorecer al cierre de la úlcera y este paciente va a mejorar su calidad de vida. Hay que tomar en cuenta los pacientes que tienen edad avanzada porque son los que presentan un riesgo de que no cicatrice de manera adecuada, tienen niveles reducidos de actividad física, el paciente no se mueve de manera adecuada o ya tiene dificultades para la movilización y esto va a dificultar que haga una contracción adecuada de los gastrocnemios y entonces va a tener más éstasis venosa. Factores también que influyen en la falla de la cicatrización se encuentran lo que es la ansiedad y la depresión. En sí, la curación tardía de pacientes con úlceras crónicas se relaciona con altos niveles de depresión y otros factores asociados con el retraso son el estatus socioeconómico bajo y no contar con una red de apoyo. Veíamos en un video anterior cómo estaba el paciente con limitaciones en los arcos de movimiento. Entonces, en este artículo menciona que tenemos una tasa de cicatrización en 24 semanas, solamente el 13% si tenía movilidad del tobillo menor al 35 grados, es decir, el paciente que mientras menos movilización en el tobillo, menos tasa de cicatrización va a tener. Mala conformidad del paciente o una técnica subóptima de compresión, por no decir que está mal hecha esa compresión, ¿sí? Cómo le dejó marcado, el paciente a veces se lo retira y se lo vuelve a colocar a su entender, entonces todo ese tipo de cosas no nos van a ayudar en la cicatrización. Bueno, aquí está la educación que hacemos a los pacientes y a los médicos y a las enfermeras. En conclusión, el manejo de la úlcera venosa tiene como prioridad disminuir la hipertensión venosa distal. Hay métodos que pueden ser quirúrgicos, pueden ser compresivos, pueden ser farmacológicos o puede ser la ablación química endovenosa o lo que antes le llamábamos la escleroterapia. Y se debe identificar la verdadera etiología de la úlcera para eliminar los puntos que tienen fuga y de esa manera poder actuar. Sí, esos son mis datos. Ahí está mi teléfono, si tienen alguna duda. Y ya no apareció aquí lo que les quería yo compartir de... Ay, güey. Me salí. Muchas gracias, doctor Fernando. ¿Alguien tendrá alguna duda? Lo pueden escribir en el chat. La doctora Judith Díaz Bustamante pide sus datos de nuevo, por favor, doctor. Sí, déjame ver, ahora lo cerré. Ya lo voy a poner. Sí, doctor. Bueno, aprovecho, doctora, para invitarlos al Congreso Internacional que tenemos de Manejo Avanzado de Heridas en Huatulco. Ya si a través de la doctora, si los quiere invitar, pues ya se anotan con la doctora, me dice y hacemos un descuento especial a través de la doctora Nancy. No sé qué te parezca, doctora. Ahorita la doctora se tuvo que retirar sus clases, pero claro que sí, doc. Con mucho gusto se puede organizar algo para que puedan invitarlos o dar becas para los que asistieron a su ponencia. Órale. Son mis datos.
Bueno, ese es mi teléfono personal y estos son los datos del Congreso. El que quiera asistir ahí con la doctora Nancy o de manera personal, me escriben. Ahí está el QR y ahí les mandamos toda la información. No sé si hay alguna otra duda. En el chat ¿Cuánto? escribieron qué tan frecuente es la úlcera vasculítica y cuál manejo sería. La úlcera por vasculitis está en el rango del 5% de los pacientes que tienen úlcera en los miembros pélvicos y que no identificamos. Y el tratamiento yo creo que tiene que ser conjunto con reuma y medicina interna, ¿sí? A todos los pacientes con úlcera de miembros pélvicos deberíamos hacerle deberíamos hacerle ultrasonido para descartar que tenga una asociación con alguna otra enfermedad como enfermedad arterial periférica o tenga reflujo venoso, ¿no? Entonces, la respuesta sería el manejo es conjunto. Gracias, Doc. Preguntan que si puede colocar otra vez sus datos. Gracias. Bueno, pues por parte de la Facultad de Medicina y por parte de la doctora Nancy y de la doctora Marta Martínez Silva Luna, le agradecemos mucho su participación en esta conferencia, doctor. Muchísimas gracias. Y claro, todos están invitados a su curso de heridas, que la verdad está avalado por la Facultad de Medicina. ¿Es Entonces correcto? esperamos tengan mucha audiencia. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que le gustaría agregar? No, nada, los esperamos en Huatulco. Como dices, está avalado por ustedes, por la Facultad de Medicina, y muchas gracias por ello. También esto tiene soporte por parte del Instituto Mexicano de Flebología y la Academia Mexicana de Flebología, y se agregó el Colegio de Enfermería de Chiapas, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solamente es nuestra marca, sino tenemos aval universitario. ¿Sale? Pues muchas Sí, gracias. Las gracias a la doctora Nancy, por favor. sí, claro que sí, doc. Vale, buenas tardes. Gracias.